Colombia se presenta, o autopresenta, mejor dicho, como abanderado de la democracia en América Latina con el respaldo de Estados Unidos y pide incluso a Washington que designe a su vecina Venezuela como promotora del terrorismo. Mientras que ambos países se adjudican la intención de promover la democracia en el continente, especialmente en naciones como Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Qué hace pensar todo este panorama cuando observamos además lo que está ocurriendo en esos países antes mencionados? Esto es Detrás de la Razón, le saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El presidente de Colombia vuelve a acusar a Venezuela de proteger a exguerrilleros colombianos. Pidió a Estados Unidos declarar a Venezuela como un país promotor del terrorismo. El Gaor 33, por dar un ejemplo, está protegido en territorio venezolano. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela. Y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito. Por solo mencionar algunos. Claramente, esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. Iván Duque, no sea tan cínico. Usted está al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar presidentes en la región. Venezuela y Colombia, que comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros, no tienen relaciones desde 2019, después de que Bogotá respaldó a Juan Guaidó como presidente interino tras considerar como fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro un año antes. El secretario de Estado de Estados Unidos y la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, durante una conversación telefónica, expresan su intención de defender y promover la democracia en varios países de la región, entre ellos Venezuela. Las autoridades venezolanas han condenado en reiteradas ocasiones estas políticas, acusando a Washington y a su aliado Bogotá de llevar adelante planes desestabilizadores. Ante ello, el canciller venezolano exige unidad entre los países de América Latina. Es la necesidad de unirnos, de integrarnos, porque además los costos de la desunión, de la desintegración son infinitos. Tenemos al norte Estados Unidos y tenemos al sur los Estados desunidos de nuestra América. Podemos decir que no importa quién esté sentado en la oficina oval de la Casa Blanca, es el sistema y es el imperialismo, que no es solo Estados Unidos y su gobierno, son las corporaciones, el andamiaje, el entramado de intereses para la guerra, de lobbies para la salud, para las tecnologías, para la energía, que toman las grandes decisiones y se expresan en algunos gobiernos. El más importante de ellos es la élite dominante en Estados Unidos. Bueno, allí teníamos el contexto, el panorama, lo que sucede a esta hora con la situación, pues, entre ese eje y los dos vecinos Colombia y Venezuela. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Detrás de la Razón, Nexo Latino en YouTube. Vamos a presentar a nuestros analistas de inmediato. Nos acompaña Héctor Bernardo, periodista y analista político desde La Plata, en Argentina. Y también con nosotros Jorge Amín Turbay, analista internacional, periodista desde Bogotá, Colombia. Ya los tenemos acá con nosotros, les doy la bienvenida y les saludo. Héctor, ¿qué tal está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y a ti, como siempre, también, Jorge Amín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes.
Bueno, ya conocemos el contexto actual de Colombia, conocemos su alianza histórica con Estados Unidos. Hoy el gobierno de Colombia está pidiendo a Washington particularmente que declare a Venezuela como, escuchen bien, promotor de terrorismo en la región. Le pregunto a usted primero, Héctor, ¿tiene Colombia un soporte moral y legal que le permita hacer tal solicitud? No solo Colombia no tiene un soporte moral y legal, como usted bien señalaba, para hacer esta solicitud. Colombia, un país que ahora, además de exportar drogas, se ha dedicado a exportar mercenarios que intervinieron en el asesinato del presidente de Haití. Mercenarios, además, entrenados por Estados Unidos, esto también hay que aclararlo. La violencia en Colombia es sistemática, es sistémica, la violencia contra su propio pueblo, los actos de terrorismo contra el gobierno de Venezuela han estado involucrados en distintos actos desestabilizadores en Venezuela, incluso en aquel intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Además, Estados Unidos no tiene moral para hacer una lista de promotores del terrorismo. Estados Unidos, que ha sido el principal estado promotor del terrorismo en todo el mundo y en especial en la región, en América Latina, apoyando a las dictaduras e interviniendo con acciones terroristas en contra de Cuba, en contra de Nicaragua. Recordemos la promoción de la Contra nicaragüense, recordemos también todos los hechos terroristas que hubo en contra de Cuba, con personajes como Posada Carriles o Orlando Bosch, atentando contra Cuba desde Miami, organizando el terrorismo desde la Florida para poner bombas en hoteles, para poner una bomba en un avión de pasajeros en 1976 que mató a toda su tripulación, para atentar de distintas formas contra el presidente, el anterior presidente de Cuba, Fidel Castro, el líder revolucionario. Ni Estados Unidos ni Colombia tienen estatura moral para poner o señalar a alguien de terrorista o de apoyar el terrorismo. Ellos son los principales promotores del terrorismo en la región. A ver, Jorge Amín, también quisiera su consideración sobre esto mismo, esta solicitud que está haciendo Colombia para con Venezuela, en un momento además en el panorama que estamos observando en su país. Bueno, es que el gobierno de Iván Duque, es decir, el uribismo, no tiene autoridad moral para nada en Colombia, digamos, no tiene autoridad moral para hablar de paz, ni de democracia, ni de equidad social, y se la pasa repitiéndolo. El fin de semana pasado salió en un periódico de circulación nacional la noticia de que el presidente decía que era el que más se había hecho por el acuerdo de paz, cuando a todas luces es visto que su gobierno ha intentado destruir el acuerdo de paz. Si el acuerdo de paz está vivo, es porque las extintas FARC sí lo quieren y porque la comunidad internacional y la sociedad colombiana pelean por tenerlo vivo, pero no por el gobierno. Entonces este gobierno no tiene ninguna autoridad moral y evidentemente los Estados Unidos tampoco. Yo creo que es más bien una pataleta de ahogado, es como seguir con el imaginario del enemigo externo, o buscarse una pelea externa para tratar de que la gente mire hacia Venezuela, porque tiene demasiados problemas a nivel interno y porque es un año electoral en donde se vaticina que por primera vez puede que la extrema derecha no gobierne en Colombia. Entonces es una pataleta de ahogado o una payasada, de acuerdo desde el punto de vista que se vea, que está haciendo el gobierno de Colombia para intentar que el pueblo de Colombia, pero también para intentar mostrar un liderazgo internacional que evidentemente no tiene porque nadie le cree. Un año electoral en Colombia clave, una interesante arista y un factor que muy bien podría incidir en lo que veamos de aquí en más desde el gobierno de Iván Duque. Ahora, Héctor, vuelvo con usted. ¿Qué implicación tiene, más allá de lo que ya conocemos con los casos de otros países a los que Washington ha incorporado en su llamada lista de patrocinadores del terrorismo, y también más allá de las sanciones, qué implicaciones traería para Venezuela en este momento si Estados Unidos cumple esa petición de Colombia? La verdad que, bueno, las implicaciones pueden ser varias. Por un lado, usted señalaba las distintas sanciones, aumentar las sanciones contra ese país, contra ese pueblo, sanciones totalmente injustas, arbitrarias, que son rechazadas por la comunidad internacional, al igual que las sanciones que
Estados Unidos aplica a Cuba, ¿no es cierto?, sanciones, un bloqueo criminal que ha castigado al pueblo cubano durante 6 décadas. La misma lógica es la que se aplica contra Venezuela, sanciones arbitrarias, unilaterales, que asfixian al pueblo, porque la idea de esos bloqueos, tanto contra Cuba como contra Venezuela, es asfixiar al pueblo para producir un cambio de gobierno y así un cambio de sistema político. Lo dicen los mismos halcones de la Casa Blanca. Esa es la intención que tienen estas medidas y esta agresión contra los procesos populares de la región. Y el discurso mediático, hegemónico, que sostiene lo que dice la Casa Blanca, que replica lo que dice la Casa Blanca, lo que dicen cínicamente Iván Duque y Joe Biden, es lo que es la base fundamental de toda esta agresión y lo que trata de justificar estas acciones arbitrarias que la comunidad internacional sabe que son injustas, pero ahí siguen, y trata de convencerse a la mayoría de las sociedades de que estos gobiernos son gobiernos autoritarios, de que son gobiernos que apoyan el terrorismo, y así justificar esta agresión sistemática que tiene Washington contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra todos los procesos populares de la región. Fíjese, Jorge Amín, que Colombia, y lo dicen informes, investigaciones, organizaciones, se está consolidando hoy día como el país, uno con la mayor producción de cocaína pues en el mundo. También vamos a recordar que en tan solo unos 7 meses pues de lo que va de 2021 se han registrado unas 54 masacres y al menos 102 líderes sociales asesinados. No hay sanciones de Estados Unidos, poco se escucha además desde la Casa Blanca que se le condene por estas violaciones a los derechos humanos. Aún así, Colombia acusa al Estado venezolano de dictadura narcotraficante y violadora de los derechos humanos. ¿Cómo inserta esto en el escenario regional hoy día? Pues en el papel que desafortunadamente juega Colombia en la región. Colombia no lleva ya bastantes años jugando un papel desestabilizador que impide la unidad que decía el canciller Arreaza, digamos. Uno de los factores claves para que los pueblos de América Latina no se unan es la oligarquía colombiana, digamos, las oligarquías de todos los países, pero la oligarquía colombiana fundamentalmente ha jugado un papel desestabilizador, exportando guerra, exportando mercenarios, exportando cocaína, acumulando mucha riqueza. Entonces, digamos que el Estado colombiano, el aparato, el régimen colombiano juega un papel desestabilizador y la tienen muy clara, digamos. Ellos creo que la única forma que entienden pueden sobrevivir a la problemática social que vive Colombia internamente es con el respaldo de potencias extranjeras y obviamente volviéndose pues lacayas de su política exterior. Entonces, desde nuestro entender ese es el papel. Es paradójico, el acuerdo de paz, para poner una cuña, plantea la solución estructural al problema de los cultivos de uso ilícito y plantea la reforma rural, plantea que el campesinado tenga recursos y un montón de medidas que permitirían que Colombia deje de ser el principal exportador, que además es un cáncer que tenemos nosotros internamente, porque esos mafiosos masacran al pueblo colombiano. Y este gobierno no solamente se opone a implementarlo, sino que además da araraca y quiere dar, araraca decimos nosotros acá, quiere dar cátedra cuando no tiene autoridad moral. Entonces, digamos que el papel de Colombia es ese, servir de agente desestabilizador de la región para que no haya unidad. Quisiera, Héctor, remitirme a un informe del año 2018 en el que se reveló, se sacó a la luz pública que el Comando Sur norteamericano publicó una información sobre su estrategia para la región durante los próximos 10 años. En ese informe se reveló, por ejemplo, los principales peligros o amenazas identificadas según Estados Unidos y el modo de enfrentarlas. En ese informe se mencionaba Cuba, Venezuela y Bolivia, también la presencia de China, Rusia e Irán en la región y hasta el auxilio ante desastres naturales. ¿Acaso lo que estamos viendo en estos últimos tiempos que ha sucedido en esos países, las injerencias y los hechos suscitados, estarían en una especie de hoja de ruta, Héctor?
Esta hoja de ruta está trazada ya hace mucho tiempo por Estados Unidos, que cree que tiene el destino manifiesto de controlar lo que ellos consideran su patio trasero, todo lo que está al sur del río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Cada gobierno que ha surgido defendiendo la soberanía de su pueblo ha sido agredido, ha sido atacado por las políticas de Estados Unidos desde la doctrina Monroe, desde 1823. Hubo invasiones militares directas, sobre todo en Centroamérica, la última, recordemos, en Panamá, en 1989, no hace tantos años, hace apenas 30 años. Ha habido promoción de dictaduras, todas las dictaduras del Cono Sur estuvieron promovidas por Estados Unidos. En Colombia no hubo necesidad de promover una dictadura porque ya, como bien señalaba el colega, Colombia ha sido un aliado estratégico de la política norteamericana en la región, pero después el resto de las dictaduras en toda la región fueron promovidas por Estados Unidos. Los procesos populares fueron desestabilizados. Solo para hacer un rápido repaso de lo que ha pasado en este corto siglo: golpe de Estado en 2002 contra Hugo Chávez, que después el pueblo revirtió. Golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Intento de golpe de Estado contra Evo Morales en 2008, intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en 2010, golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay en 2012, golpe de Estado en Brasil contra Dilma Rousseff en 2016, golpe de Estado en Bolivia en 2019, en esta hoja de ruta que usted señalaba y que marca el Comando Sur, tratando de desestabilizar y quitar del gobierno a todos los procesos populares, a todos los que defienden la soberanía de sus pueblos. Hechos que definitivamente están allí, que han marcado precedentes, y al verlos todos en un mismo contexto, pues tienen mucha conexión y relación. A ver, Jorge Amín, a principios de enero de 2018 trascendió que la llegada de personal militar estadounidense a territorio panameño era una fuerza militar que debía permanecer hasta después de las elecciones realizadas en abril en Venezuela en ese año. En ese momento la excusa era la defensa del Canal de Panamá. Ahora, hemos visto también la presencia militar estadounidense en Colombia, que además ha seguido aumentando en nombre de esa seguridad nacional y el combate al paramilitarismo y el narcotráfico. La interrogante es, Jorge Amín, ¿es Colombia la fuerza o el punto regional que requiere Estados Unidos definitivamente contra Venezuela para poder intervenir en lo económico, en lo político e incluso en lo militar? Inequívocamente. A ver, Estados Unidos ha estado en Colombia desde, digamos, la culpa, incluso parte de la culpa del conflicto armado interno colombiano, se la debemos a la doctrina anticomunista de los Estados Unidos y a la doctrina de seguridad nacional que se aplicó en la fuerza pública colombiana de considerar que cualquier forma diferente de pensar era enemiga. Y a partir de ahí, digamos, Estados Unidos ha tenido una presencia muy fuerte, ¿no? Acá se dice que Colombia y las FARC no libraron una guerra, sino que era una guerra de las FARC contra Estados Unidos, y realmente sin el apoyo de Estados Unidos es muy probable que la guerrilla hubiera dado golpes más contundentes e incluso podría haber derrotado al ejército colombiano. Es gracias al apoyo tecnológico y económico de Estados Unidos que Colombia resiste, digamos, en el conflicto armado, y a partir de ahí ya se ha vuelto la Israel de la región. Es decir, Colombia es a América Latina lo que es Israel para Oriente Medio, sencillo. Es el ente desestabilizador a partir del cual se originan todos los focos de conflicto y a partir del cual la amenaza militar es tangible. Es decir, de acá salió el ejército, el grupo de mercenarios de la Operación Gadeón. De acá sale constantemente grupos mafiosos y narcotraficantes que intentan estar en Venezuela. De aquí salió, con apoyo inclusive se dice del ejército de Colombia y de fuerzas internacionales, todo el apoyo a lo que pasa en Apure. Entonces, ese mismo día que estaban en confrontación en Apure, aterrizaron aviones logísticos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, Colombia evidentemente sí es el Israel de la región, y desafortunadamente ese es el papel que ha venido jugando la oligarquía colombiana, cosa que esperamos revertir nosotros en los próximos años en la lucha política que estamos dando. Incluso valdría la pena destacar al hecho de la Operación Gedeón en Venezuela el año pasado, en donde pues mercenarios de nacionalidad estadounidense partieron desde Colombia. También habría que añadir lo que acaba de suceder, el asesinato contra el presidente de Haití,
que pues también los mercenarios tenían nacionalidad colombiana y un par de ellos estadounidenses haitianos. A ver, ya se nos agota el tiempo, Héctor, y quisiera también traer a colación un hecho que quizás no es tan aislado. Justamente Colombia está pidiendo ahora esto respecto a Venezuela, luego de que el presidente Maduro anunciara hace unos días que su gobierno va a ir a una serie de diálogos con la oposición política venezolana en México, bajo la cual se buscarían, bueno, acuerdos y posiblemente también levantamientos de sanciones. ¿Convendría algún actor, en definitiva, que esta mesa de diálogo se fracture incluso antes de iniciarse? ¿Y a quién le convendría esto principalmente? Bueno, principalmente a Estados Unidos, y como bien señalaba Jorge Amín, Colombia es un enclave de Estados Unidos en la región. Realmente Estados Unidos intenta desestabilizar Venezuela hace mucho tiempo, intenta evitar cualquier proceso de paz en Venezuela, lo ha atacado sistemáticamente. Cuando la oposición estaba por firmar un acuerdo para que se realicen las elecciones presidenciales, con la fecha que había pedido la oposición, con los reclamos que había pedido la oposición, una llamada desde Colombia, de un dirigente importantísimo de la cúpula del gobierno norteamericano, impidió que ese acuerdo se firme. Hoy también están boicoteando, porque la intención no es solo ganar unas elecciones, no es solo que la oposición venezolana gane las elecciones contra Nicolás Maduro. Eso no le sirve a la estrategia de Estados Unidos, a la estrategia de Washington. Lo que ellos quieren es sacar de raíz, destruir de raíz todo el proceso revolucionario que implicó la revolución bolivariana, todo el proceso transformador que implicó esa revolución, toda la construcción social que se hizo en Venezuela, y eso no lo pueden hacer compitiendo en una elección y tratando de ganar. Tanto Colombia como Estados Unidos hablan cínicamente, sus dirigentes, Duque, Uribe y todo el uribismo en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, se apropian de términos, se apropian de la palabra democracia, pero ellos jamás promocionaron la democracia en la región, sino que promocionaron los golpismos y la desestabilización. Se apropian de estas listas de supuestos países terroristas, pero ellos son los principales terroristas de la región. Realmente el cinismo es lo que caracteriza a estos dirigentes de Estados Unidos y de Colombia. Jorge Amín, ya para cerrar, me quedan escasos segundos. ¿Se está viendo definitivamente un relanzamiento de esa doctrina Monroe, América para los americanos, por parte de la administración de Joe Biden, y mucho más en este contexto cuando el multilateralismo se está haciendo pues presente en muchos de los países latinoamericanos, abriéndose con otros continentes? Yo creo que nunca se ha ido la doctrina Monroe. Lo que pasa es que la mitigan. Es más fácil de vender una administración demócrata con defensores de derechos humanos, con respeto a las libertades sexuales y algunas ganancias liberales, como defensora de la democracia, y a partir de ahí lanzan todo un aparato hegemónico para intentar doblegar los gobiernos democráticos y sobre todo los procesos revolucionarios en el mundo entero, y sobre todo en lo que consideran su patio trasero. Es decir, no es un relanzamiento per se, pero sí. O sea, nunca se ha ido, pero sí le cambian un poco la imagen, viéndola como más liberal. Eso es básicamente lo que constantemente hacen. Cuando esa estrategia les fracase, volverá a la mano dura y el garrote tipo Trump. Así que así la venden, por lo menos. Pero creo que nunca se ha ido ni la mano dura ni el garrote de América Latina desde el punto de vista de los Estados Unidos. Lo que sí cambia es los procesos de los pueblos de América Latina, claro, que poco a poco han ganado más conciencia, y eso sí los alerta un poco y les permite y les obliga a hacer formas diferentes de guerra, como lo que practican contra Venezuela, guerras de cuarta, quinta generación, híbridas, ya no el golpismo tan de frente, sino otras formas, o lo que se llama la guerra proxy. Hay muchas otras formas que han inventado, digamos, porque necesitan también un poco quedar bien a nivel mundial. Allí seguiremos observando el panorama, y bueno, ahora que acaba de tomar posesión incluso el presidente electo, el presidente nuevo de Perú, vamos a ver cómo siguen esos tentáculos desde el norte hacia el resto de Latinoamérica. Les agradecemos, Héctor, Jorge Amín, por acompañarnos hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a usted. Abrazo grande.
Hacia el contexto, ya lo explicaban nuestros analistas. Nosotros mañana vamos a analizar el discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán a la luz de los más recientes hechos en la región. Gracias como siempre por su sintonía, cuídense mucho, les esperamos mañana por Hispan TV.